Hola, buenos días, bienvenidos un domingo más. Vamos a dar comienzo a este tiempo de compartir la palabra. Y el mensaje de hoy pues lo he titulado El primer viaje, la misión a Chipre, Hechos capítulo 13, versículos del 4 al 12. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, que dice lo siguiente. Hechos capítulo 13, versículos del 4 al 12. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, andando alrededor, buscando quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Los apóstoles comenzaron el primer viaje misionero de Seleucia hacia Salamina, en la isla de Chipre. Atravesaron la isla hasta llegar a Pafos, luego zarparon de allí rumbo a la tierra firme de Asia Menor, desembarcando probablemente en Atalia, la moderna Atalía, en la provincia de Panfilia. Luego los apóstoles viajaron al nordeste hacia Antioquía de Siria, al este hacia Iconio, luego hacia Listra y Derbe. Desde Derbe volvieron sobre sus pasos hasta Atalía y embarcaron nuevamente hacia Antioquía. Los apóstoles o misioneros del primer viaje fueron Bernabé y Saulo, Hechos capítulo 13, versículos 2 y 4. Juan les acompañaba, conocido como Marcos, sobrino de Bernabé, anduvo con ellos durante la primera parte de la misión, capítulo 13, versículo 5. En Salamina, Bernabé y Saulo habían sido enviados a esta misión, a este viaje misionero por el Espíritu Santo y por la iglesia de Antioquía, de la cual hemos hablado el domingo anterior. Desde Antioquía, en el Orontes, el río Orontes, viajaron bajando el valle del río hasta el puerto marítimo de Seleucia, alrededor de 17 millas al oeste, y embarcaron allí hacia Chipre. Chipre es una isla situada a unas 60 millas al oeste de la costa siria. Su importancia puede remontarse a tiempos muy remotos de la historia en el mundo mediterráneo, y su nombre Chipre significa cobre. Es una isla que fue explotado este mineral en la isla, y viene de la época de la explotación de sus minas de cobre durante el periodo de explotación romana y seguramente antes también. Chipre se convirtió en parte de la provincia de Cilicia en el año 55 a.C. y en el año 27 a.C. vino a ser una provincia aparte gobernada por un legado romano. 5 años más tarde se convirtió en una provincia senatorial gobernada por un procónsul. Por lo tanto, Chipre era un lugar importante en el mundo grecolatino, en el imperio en aquel tiempo. Salamina era entonces un puerto marítimo importante en el extremo de la isla. Aparentemente había una apreciable comunidad judía, como en muchos lugares del mundo de aquel entonces, ¿verdad? Y en ciudades y en lugares claves para el comercio. Pero Lucas nos menciona un número no especificado de sinagogas, pero nos habla en plural, capítulo 13, versículo 5. Entonces, dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas, en plural, de los judíos. Y también tenían a Juan Marcos como ayudante. Por lo tanto, aquí tenemos este primer paso de la misión, este salto hacia adelante de la misión cristiana
para ir a predicar y expandir el Evangelio en primeramente las regiones más cercanas, pero este es un salto ya cualitativo y cuantitativo. Bernabé y Saulo predicaban primero en las sinagogas, ¿verdad? Primero en las sinagogas, algo que era bastante natural en Judea y práctica normal en Judea y en Siria para la iglesia judía, los cristianos convertidos ahora, o los judíos convertidos al cristianismo, que primero querían predicar, ¿verdad?, a los suyos, a los de su propia raza, los que conocían, ¿no? Aquellos que habían sido, no solamente que son parientes, sino que aquellos que eran vecinos y que habían compartido la misma fe durante mucho tiempo y racialmente pues eran el mismo pueblo. Primero a los suyos querían predicar el Evangelio y seguían este mismo patrón, lo siguieron también en la misión. Pablo mantuvo este principio hasta el fin de su vida. Primero a los judíos, ¿verdad? Y después a los gentiles. Primero intentaba convertir a los suyos, ¿no?, a los más cercanos a él. Los dos misioneros, Bernabé y Saulo, llevaron a Marcos, Juan Marcos, sobrino de Bernabé, como colaborador. No está claro qué tipo de ministerio Juan Marcos realizaba, ¿verdad? Quizás discipulaba a los nuevos convertidos. Y Lucas usa la misma palabra, que se refiere aquí a Juan Marcos, al ministerio de Juan Marcos, la usa también en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 2. Que dice lo siguiente, que nos fueron transmitidas, estas cosas que nos fueron transmitidas a nosotros por quienes al principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Por lo tanto, seguramente fuese un ministerio de Juan Marcos de enseñar las verdades más fundamentales, básicas, acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo. No se nos dice por cuánto tiempo se quedaron los tres en Salamina, ¿verdad? No se nos dice. Seguramente varias semanas, o por lo menos varios sábados, porque se nos dice que predicaron en las sinagogas y seguramente lo hicieron esto en el sábado, en el día de reposo judío, lo que sugiere que pasaron allí al menos 2 sábados o más, varias semanas, ¿verdad?, cuando menos. Después se dirigen a Pafos, ¿verdad?, la antigua Pafos. Era una ciudad fundada, que había sido fundada por los fenicios, construida cerca de una buena bahía, como lo era Almuñécar también, ¿verdad? Fue una ciudad que fue colonia fenicia, fundada por los fenicios también, y por supuesto esas ciudades fundadas por los fenicios, pues había unos requisitos, y esos requisitos era como una especie, o una isla, o un cabo que entraba en el mar, con una buena bahía, donde los barcos pudiesen atracar, y donde los fenicios pudiesen hacer su comercio con los indígenas, ¿verdad? Pafos era una ciudad fundada por los fenicios y al llegar a Pafos sin duda buscaron una sinagoga. En las ciudades donde había pocos judíos, para poder establecer una sinagoga había un cierto número que era un requisito sine qua non para abrir una nueva sinagoga y era el número de 10 varones. Donde había 10 varones se podría abrir una nueva sinagoga, si no había 10 varones no se podría abrir la sinagoga. Los apóstoles buscaron con avidez nuevos miembros de la comunidad judía. De nuevo, primero a los suyos. Como el Señor Jesucristo, primero vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y cuando los suyos no le recibieron, pues fue a buscar a otros. Pero primero a los suyos, Pablo sigue ese mismo patrón. Lucas no menciona sinagoga en Pafos, pero nos dice que hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, en el versículo 6 del capítulo 13. Este hombre estaba con el procónsul, tenía negocios con el procónsul. Quizá era alguien que tenía el procónsul de mano, o quizá el procónsul era supersticioso o religioso, y este hombre pues le aportaba algo en ese sentido. Y como estaba con el procónsul, nos lo dice este texto, ¿no? El capítulo 13, versículo 6 y versículo 7. Estaba con el procónsul Sergio Paulo, ¿no? Se nos menciona el nombre del procónsul. Lucas nos cuenta que por medio de este Bar Jesús, por medio de este profeta, ellos tienen acceso al procónsul, ¿verdad? Los apóstoles llegan a la presencia del procónsul por medio de este falso profeta, a la presencia del procónsul Sergio Paulo. Saulo, también conocido como Pablo. Y es interesante en este capítulo porque aquí hay un cambio también, no sé si en el estatus, pero efectivamente en la identidad de Pablo.
deja de llamarse Saulo a partir de aquí y comienza a llamarse, comienzan a llamarle y comienza a denominarse el mismo como Pablo, no como Saulo. Hay un cambio aquí también en la identidad del apóstol Pablo. En este encuentro de Bernabé y de Pablo con el procónsul llamado Sergio Paulus, que ha sido identificado por investigadores posteriores como Lucius Sergius Paulus, Lucas lo describe como un varón prudente. Era un hombre que efectivamente se escribió una inscripción con su nombre y ya estaba relacionado en su trabajo anterior o su destino anterior en Roma. Por lo tanto, sabemos quién es este hombre. Lucas lo describe como un hombre prudente, como un varón prudente. Capítulo 13, versículo 7. A este hombre pues, es un adjetivo positivo, ¿no? Es un varón prudente, un hombre prudente. El procónsul cita a Bernabé y a Saulo para que se presenten ante él. Pues deseaba, el motivo es que deseaba oír la palabra de Dios. Capítulo 13, versículo 7. Es maravilloso esto, ¿verdad? Cuando alguien llama a alguien porque está interesado no en hablar del tiempo, no en hablar de banalidades, sino desea escuchar la palabra de Dios. Nos recuerda a la cita de Pedro con Cornelio y con su familia. Aquel encuentro no tenía otro propósito, más que Pedro le explicase, le predicase la palabra de Dios. Raramente nos encontramos oportunidades así, pero a ver las haylas, y a veces hay personas que el interés que tienen es por escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y este hombre deseaba oír la palabra de Dios de labios de Pablo, del apóstol Pablo y de Bernabé. Nos preguntamos si no habría escuchado previamente algo a través de ese falso profeta, quien obviamente al denominarse como profeta y al denominarse como alguien religioso, alguien que tenía palabra de Dios, pues y sin duda alguna eso incluía que había sido enviado por Dios, que era una autoridad en ese sentido. Y Elimas, el mago, se opuso a ello, tratando de apartar al procónsul de la fe. Por lo tanto, Elimas se opone, ¿verdad?, a esta cita divina que el procónsul Sergio Paulo y el apóstol Pablo y Bernabé tienen, ¿verdad? Pues aquí tenemos a este hombre que se opone, este falso profeta que se opone a esa cita, ¿verdad? El enemigo intenta siempre poner obstáculos, todos los obstáculos posibles para desprestigiar al mensajero, para desprestigiar el mensaje o para obstaculizar la propagación de ese mensaje, ¿verdad? Entonces surgen cantidad de voces, cantidad de circunstancias, situaciones y personajes que intentan impedir que el Evangelio del Señor Jesucristo sea predicado. Y este es un hombre así también, que vive de la religión, es un falso profeta, ¿verdad? Y que se opone, que es un obstáculo y obstaculiza la predicación del Evangelio. Hay muchos así también, ¿no?, en el día de hoy, desgraciadamente. Es curioso que de aquí en adelante Saulo deje de llamarse a sí mismo Saulo y pase a llamarse ahora Pablo, como antes he dicho. Y habla del grupo, ahora se habla del grupo como de Pablo y sus compañeros, como si Pablo ahora tuviese un protagonismo que antes no tenía, ¿verdad? No sabemos a ciencia cierta si eso sucedió en aquel momento. Capítulo 13, versículo 13. O también encontramos ya, no usando el nombre de Saulo, sino de Pablo y Bernabé, en el capítulo 13 también, versículo 46. Como judío que vivía en el mundo gentil, era normal que Saulo tuviese dos nombres. Tuviese el nombre judío, Saulo, y tuviese un nombre gentil. El tradicional Saulo o Saúl, y otro que a veces un nombre traducido al judío que sonaba similar, ¿verdad? Era normal. Por lo tanto, esto era normal. A partir de este momento, a excepción de los relatos de su conversión, capítulo 22, versículo 7 y capítulo 26, versículo 14, es decir, a partir de este momento, a excepción de estos relatos de la conversión, Lucas usa el nombre de Pablo casi siempre, o siempre. En sus cartas Pablo usa ya este nombre también de forma invariable, ¿verdad?, el nombre de Pablo. Se nos dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró a Bar Jesús, a este falso profeta, a este judío falso profeta, y le dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor?».
Y esto realmente es una amonestación fuerte, ¿no? La que le dirige a este hombre, pues cara a cara, ¿no? Esa exhortación, ¿verdad? No solamente de que sea un falso profeta, es un hombre lleno de engaño, es un hombre que le mueve la maldad y el engaño, le denomina como hijo del diablo, enemigo de la justicia, y después le dice, no dejarás de trastornar, no dejarás de intentar estorbar los caminos del Señor. Y sabemos que todos aquellos que quieren estorbar el camino del Señor, todos aquellos que les mueve el engaño, la maldad, aquellos que tienen esa paternidad, ¿verdad?, del engañador, del enemigo de Dios, del enemigo de la justicia, aquellos que intentan trastornar los caminos del Señor, están relegados sin posibilidad alguna al fracaso. Están condenados al fracaso, porque Dios es mayor, es poderoso, tiene control de todo, ¿verdad? Y el juicio está en sus manos. El juicio está en sus manos. No hay nadie que pueda hacer sombra a Dios, ni que pueda trastornar los caminos del Señor, ¿verdad? Si el Señor quiere, y cuando el Señor quiere, pues temor y temblor, porque Él es como fuego consumidor. Entonces Pablo pronuncia este juicio, un juicio de Dios, un juicio que condena a este hombre a una ceguera temporal para Elimas, que era como se traducía ese nombre, era el nombre de este mago, de este falso profeta. Inmediatamente se produce el dictamen, capítulo 13, versículo 11, sobre Elimas, cayendo sobre él las tinieblas y la oscuridad y andando a su alrededor buscando quien le condujese de la mano. Qué terrible es caer caer en las manos de este Dios que es fuego consumidor, que no tendrá por inocente al culpable. Dios no es un anciano que ha perdido facultades, ¿verdad? Un anciano olvidadizo que sufre de Alzheimer. No. Dios lo sabe todo, pesa los corazones de los hombres, pesa las motivaciones de los hombres y juzgará a todo hombre y a toda mujer. ¿Verdad? A Dios no se le escapa nada de lo que somos, de lo que hacemos o de lo que pensamos. Y a este hombre le había llegado el momento, y gracias a Dios que es un juicio parcial, porque esta ceguera es una ceguera parcial, ¿verdad? Es solamente por un tiempo. No sabemos lo que fue de él después. El procónsul Sergio Paulo, cuando vio la demostración del poder del Señor a través de Pablo, capítulo 13, versículo 12, se quedó maravillado de la doctrina del Señor, nos dice. Lo que condujo a Sergio Pablo a esta fe, ¿fue el milagro o fue la enseñanza? ¿Fue la suya una fe genuina? ¿Se arrepintió? ¿Fue bautizado? Lucas deja todas estas cuestiones sin responder, no las responde. Simplemente afirma y establece un hecho. Él creyó, ¿verdad? Es un hecho, es una afirmación sumaria. Él creyó, ¿verdad? Entonces implicamos que todo lo demás debería estar ahí, implícito, ¿verdad? Tenía que ser una fe genuina. Lo que le impactó fue la doctrina, como nos dice el texto, y realmente tuvo que arrepentirse de sus pecados y posiblemente fuese bautizado. Pero Lucas no nos cuenta esta historia sobre este hombre, no continúa. Lucas deja todas estas cuestiones sin responder, simplemente afirma, Él creyó. Así terminó la misión a Chipre. ¿Por qué Chipre? ¿Por qué ir a Chipre? Bernabé, según la tradición, era de Salamina, de esta ciudad que hemos visto, ¿verdad? Chipriota. Tendría una verdadera preocupación por sus compatriotas. Querría compartir con ellos lo que él había experimentado, lo que él había vivido, lo que él había visto y había palpado acerca del Verbo de vida, del unigénito Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del único Salvador, el único camino, la única verdad y la única vida posible, ¿verdad? Y querría saber sobre Él. Y lo que hace es volver a los suyos, a su casa, a su tierra, a predicar el Evangelio, ¿verdad? Igualmente los varones de Chipre habían sido instrumento eficaz en la obra pionera en Antioquía, capítulo 11, 20. Habían sido estos chipriotas y también los varones de Cirene, Chipre y Cirene, los que habían establecido la obra pionera, la iglesia en Antioquía. Era normal ahora volver allí, ¿verdad? Y ver cómo estaban los hermanos y afirmarles
confirmarles en la fe. Chipre había sido, estos hermanos de Chipre habían sido un instrumento eficaz en manos del Espíritu. La evangelización en Chipre había comenzado antes, por medio de algunos judíos, de la dispersión, durante la persecución que se inició tras el martirio de Esteban, capítulo 11, versículo 19. Era lógico, por lo tanto, comenzar por Chipre. Bernabé era de Chipre y los chipriotas, los hermanos de Chipre, habían jugado ya un papel en esa incipiente extensión del Evangelio muy importante. ¿Dónde debe comenzar? ¿Dónde debía y dónde debe comenzar la gran comisión? Según el Señor, en Jerusalén, en Judea, en Samaria. ¿Cuántas veces el Señor recomendó a aquellos que había sanado y a aquellos que había salvado: ve a casa, a tu casa y a los tuyos, y dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo? Es cierto que se nos presenta una paradoja aquí, ya que el mismo Señor nos advirtió que el profeta no suele serlo en su propia tierra, ¿verdad? Que no hay profeta en su propia tierra. Pero no es menos cierto que debemos compartir el Evangelio comenzando por aquellos que están más cerca de nosotros. Primero nuestra familia, nuestros vecinos, nuestro pueblo, los que tenemos más cerca. Antes de salir a la misión transcultural, antes de salir a la misión a otro país, antes de pensar en eso, tenemos que ver la misión que está en nuestro propio hogar, en nuestro propio barrio, en nuestro propio pueblo, en nuestra propia ciudad. Esa es la primera misión que tenemos que cumplir la iglesia local, ¿verdad? Sin excluir la otra. El rechazo de sus compatriotas para el apóstol Pablo siempre fue un aguijón, un dolor increíble en el corazón de Pablo por los suyos que no querían creer el Evangelio, que preferían las tradiciones judías, que preferían hacer lo que se había hecho siempre, creer lo que se había creído siempre, y que habían traspasado, crucificado al Señor Jesucristo en aquella cruz. El mismo Pablo había sido perseguidor de la iglesia cristiana, ¿verdad? Dándole más importancia a la tradición judía, a la religión de sus padres, que a la vida que se había manifestado y a la verdad que se había manifestado en la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios humanado, Dios hecho hombre. Y el apóstol Pablo lo explica, y lo explica con estas palabras: porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Incluso prefería ser yo apartado, prefería haberme perdido o perderme, si con eso pudiese salvar a mis hermanos, a los que son de mi propia sangre, de mi propia carne, ¿verdad? El dolor del corazón de Pablo al predicar una y otra vez y al encontrar rechazo, incredulidad, dureza, oposición e incluso persecución por parte de los suyos. El apóstol Pablo tiene que decir también lo mismo en Filipenses 3:18, algo muy parecido, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, comamos y bebamos porque mañana moriremos, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3, versículos 18 y 19. Tendríamos que predicar el Evangelio con este mismo dolor, con esta misma misericordia y con esta misma compasión, ¿verdad? Predicamos el Evangelio, vemos cómo la gente nos rechaza, vemos cómo la gente se endurece, vemos cómo la gente se burla, vemos cómo la gente se opone, pero no deberíamos haber ira ni rencor en nuestro corazón, sino dolor por aquellos que pierden la oportunidad de encontrarse con el Salvador, de recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna, y que serán excluidos de la vida por la eternidad y sufrirán en el lago de fuego de azufre por toda la eternidad junto con Satanás y sus ángeles. Ese es el destino, ¿verdad? Lo digo aún ahora llorando, son enemigos de la cruz, ¿verdad? Qué terrible. Tendríamos que hacer y predicar el Evangelio con entusiasmo, con ilusión, con perseverancia, con dolor en el corazón por aquellos que no creen y se apartan y se endurecen, ¿verdad? Y deberíamos hacerlo con lágrimas en nuestros ojos.
Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Qué propósito tenía la misión? ¿Qué propósito tenían Pablo, Bernabé y Juan Marcos al salir a recorrer los caminos, a recorrer los mares, a ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, ¿verdad? A exponerse a peligros, a persecuciones, incluso a la misma muerte? ¿Qué les motivaba? Les motivaba el amor genuino y auténtico por los hombres. Primero los de la propia familia, los de su propia carne, pero por todos los hombres, independientemente de su raza, de su lengua o de su nacionalidad. Esto es lo que nos mueve a predicar el Evangelio, que es el único mensaje que puede salvar e impartir vida, perdón de pecados y vida eterna. Que el Señor nos dé este mismo corazón, este mismo celo, esta misma pasión y esta misma compasión que tenían Pablo, Bernabé y tuvieron muchos otros y han tenido muchos otros a lo largo de la historia de predicar el Evangelio y hacer misión. Que el Señor bendiga su palabra y la haga fructificar en nuestros corazones. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que todo el consuelo y el poder de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén.